la permite. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Judas, capítulo 17 al 23, ¿lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a ti, Señor, en oración, rogándote, Dios, que tu Espíritu Santo traiga una palabra que edifique nuestras vidas, una palabra que llene nuestros corazones, una palabra, Señor, en la cual podamos descansar y ser edificados para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, y no permita, Señor, que ninguno de nosotros salga de este lugar sin haber recibido una palabra que edifique su vida, Señor, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Ok, existe en la Biblia, hermanos, una doctrina que a mi juicio, y repito, a mi juicio, ha sido mal interpretada y por consiguiente ha sido mal enseñada. Estoy hablando de la doctrina de la predestinación. ¿Qué es eso?, dirá usted. La doctrina de la predestinación enseña que Dios ya ha decidido a quienes salvar y a quienes no salvar. Esta doctrina, hermanos, en cierta manera, pues realmente dice una verdad. Dios sabe a quién va a salvar y Dios sabe a quién no va a salvar, ¿sí? Tenemos palabra para esto, sí. Dios mismo dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Tendré misericordia, dice, de quien yo tenga misericordia. Y el apóstol Pablo dice que no es del que quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que esto no depende de nosotros en una totalidad. Dios, hermanos, ha hablado en su palabra y nosotros necesitamos entender lo que Dios ha dicho en su palabra. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque a veces esta doctrina, hermanos, hablando mal enseñada, esta doctrina dice que Dios decide salvar a una persona y a otra persona no, arbitrariamente. Dios decide salvar, no sé, a Giovanni, pero a Johanna no. A Evet, pero a Martín no. Y no es así, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice ahí, en Cristo. En Cristo. Es algo que no debemos de pasar por alto, hermanos. Si el mensaje de la Escritura es cristocéntrico, si la palabra del Señor, hablando del propio Jesús, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí, o sea, de Jesús. No podemos nosotros, hermanos, hacer el nombre de Jesús a un lado y pensar que la Biblia hable específicamente de Martín Santana, o de, no sé, Jesús Delgado, o de Jorge Alvarado. ¿Sí? ¿Dónde yo cambiando el nombre? No, la Biblia es clara y dice en Cristo, según nos escogió en Él. ¿O no dice eso su Biblia? No manda mía. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? Delante de Él, dice el versículo 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo. No es porque, es que Martín es Martín. No. Es por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Dios no escoge salvar a una persona, Dios escoge salvar un cuerpo. Dios no escoge salvar a una persona, Dios escoge salvar una iglesia. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? ¿Sí? Esto quiere decir que la predestinación no tiene que ver entonces con un creyente en lo individual, sino con la iglesia de Jesucristo. Quiere decir que Dios no escoge salvar a unos sí y a otros no arbitrariamente, sino que Dios ha provisto la manera en que todos los hombres, todos y cada uno de los que aquí estamos y todos y cada uno de los que están fuera, puedan acceder a la salvación si así lo desean. Escuche lo que estoy diciendo, si así lo desean. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios a Martín Santana. ¿Eso dice? Al mundo. Para que todo aquel... ¿Quién es todo aquel? ¿A quién se refiere con todo aquel? Pues a todo aquel que en él crea. ¿Sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús vino, hermanos, para rescatar a todo aquel que quiera. ¿Me explico? O sea, la salvación no depende de mí, depende del amor de Dios que envió a su Hijo por nosotros, para que por amor Él muriera por nosotros y usted y yo pudiéramos tener vida eterna en su nombre. ¿Estamos? Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, en Él, no es condenado. Pero el que no cree, es decir, el que se aferra a no creer, el que se aferra a su pecado, el que se aferra a vivir como le da su gana, pero perdónenme y permítanme la expresión, el que rechaza el perdón de Jesús, el que rechaza el perdón de Dios por medio de Jesucristo a través de la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación que es Jesús, el que rechaza esto voluntariamente ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el mentiroso se va al infierno por mentiroso o porque no cree? Todos y cada uno de nosotros, hermanos, ¿quién de nosotros no dijo una mentira alguna vez? Pero estamos aquí y creemos que somos salvos porque hemos creído en el perdón de Dios a través de Jesús. La salvación es por medio de la fe. Es por la fe en Jesús. Ahora, aquí es donde entramos nosotros. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, a cumplir con una gran comisión. Allá afuera hay mucha gente que todavía no cree. Allá afuera hay mucha gente que todavía está siendo condenada, hermanos, al infierno. Y viven una vida, hermanos, como ellos creen que está bien, como ellos piensan que es correcto, como el mundo les pinta el panorama y así viven. Y el problema es, hermanos, que tarde o temprano ellos llegarán a la eternidad, serán arrebatados a la eternidad. Y esa eternidad, hermanos, no pinta nada bien para ellos. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que viene en la eternidad para el alma que peca, ¿sí o no? El alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. ¿Y de qué muerte estamos hablando? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice que el que no se haya inscrito en el lago de fuego, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego es la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros, usted y yo, ahorita tenemos una gran responsabilidad ante Dios, porque tenemos una gran comisión que cumplir, la comisión más grande que el hombre jamás pudiera haber recibido, una comisión tan grande, de una importancia tan trascendental, que no le fue entregada ni siquiera a los ángeles,
sino a los que fuimos redimidos por Dios, a los que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, a los que fuimos traídos de las tinieblas a la luz de Jesús. A nosotros Dios nos ha encomendado la tarea tan sublime, tan sagrada y tan grande de llevar la palabra de Dios a los perdidos, de traer las almas, así como alguien más nos trajo a nosotros, así como alguien más oró por nosotros, así como alguien más clamó delante de Dios por nosotros. Así hoy nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de cumplir la gran comisión eficazmente. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo, Martín Santana, cómo puedo yo, un creyente que a lo mejor apenas comienzo en el Evangelio, que a lo mejor no tengo ni el año en el Evangelio, cómo puedo yo cumplir con la comisión que me ha sido ya entregada? Porque déjeme decirle una cosa, usted no necesita tener 20 años en el Evangelio para tener la comisión encima. Desde el momento en el que usted oye la palabra y entiende la palabra y la cree, desde ahí usted ya tiene la responsabilidad de llevar a otros la palabra que le ha sido encomendada. Entonces, ¿cómo hacerle? Algunos quizás ya estarán diciendo, ahogándose con la saliva, porque ¿cómo le hacemos? Yo quiero que veamos, hermanos, que los creyentes sí debemos esforzarnos en cumplir la gran comisión de salvar a las almas, hermanos, porque Jesús nos lo ha ordenado. Ahora, quiero que veamos entonces cómo cumplir esa gran comisión. Y en primer lugar, hermanos, debemos entender que para cumplir la gran comisión de salvar a las almas, que sabemos que es Cristo el que las salva, pero nosotros tenemos que llevar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra propia salvación, hermanos. Eso es lo primordial. Más que cualquier otra cosa, usted tiene que cuidar su propia salvación. ¿Quiere que otros vengan a los caminos del Señor? ¿Quiere que sus hijos vengan al Evangelio? ¿Quiere que su esposa, su esposo venga al Evangelio? Cuide su propia salvación. ¿Qué dice el versículo 21 que leímos? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvate tú en la salvación. Consérvate tú en tu comunión con Dios. Consérvate tú en tu relación con Él. Si papá, si mamá, si el hijo, si la hija, si el yerno, si el nuero, la nuera, usted consérvese. Tú consérvate. Porque esto es algo personal, hermanos. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. Esto es algo personal. Tú tienes que primeramente conservarte tú en la salvación. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12. Así pues, estimados hermanos, versión palabra de Dios para todos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Nuestras versiones dicen con temor y temblor. Pero tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que velar por ella. ¿Sabía usted que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir? Y es importante, hermano, que nosotros entendamos que estamos en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y el enemigo tratará de derribarnos. Y la palabra es clara y dice, retén lo que tienes. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien que esté interesado en tomar nuestra corona. Que hay alguien que esté interesado en robar lo que Dios nos ha dado. Que hay alguien que esté interesado, hermano, en hacernos caer a nosotros. Y si usted cae, los que están detrás de usted van a caer también. Mire, a veces no entendemos lo grande de nuestra responsabilidad. Yo soy pastor y ustedes están siguiendo lo que yo les enseño, pero detrás de ustedes vienen otros siguiéndolos a ustedes. Entonces tenemos que entender esta responsabilidad tan grande que tenemos de cuidar lo que Dios ha dado a nuestras vidas gratuitamente. Pero Él, amado hermano, lo ha entregado a nuestras vidas para que usted y yo lo compartamos. Da de gracia,
lo que de gracia recibiste, dice la palabra. Entonces tenemos una gran responsabilidad de mantenernos, de sostenernos, de poder estar bajo la gracia, la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque hay otros que necesitan ver en usted la obra de la salvación. ¿Me estoy explicando? Nunca me ha tocado viajar en avión, ni en barco menos, ¿verdad? Aquí, ¿cómo? No agarrar un barco y irme por todo el canal Suiza. Nunca me ha tocado. Imagino un transatlántico ahí en el... Sí, ahí por el Chubisco, ¿se imagina? Nunca me ha tocado. Me han dicho que cuando una persona viaja con niños, se dan instrucciones. En caso de una turbulencia, que tenga que ponerse la máscara de oxígeno, póngasela primero usted y luego a su niño. Que si hay que ponerse chalecos salvavidas, primero usted y luego su niño. ¿Por qué? Porque el instinto maternal o paternal siempre va a ser primero mi hijo. Primero mi hijo. Y con los nervios y con la desesperación Hermano, muchas veces vamos a tratar de asegurar al niño y no vamos a poder. Por los nervios y el apuro de asegurarnos a nosotros mismos también. Por eso dicen, asegúrese usted. Y ya con calma, asegura al niño. Imagínese, hermano, que usted va por ahí en el Titanic, va disfrutando del mar, del océano, del hielo y de todo eso. Y de repente tiene que brincar del barco. ¿Qué va a hacer si no hay botes? ¿Qué va a hacer si no hay más que una puerta ahí flotando? Va a subir al niño. Y usted se va a quedar ahí en el agua, flotando ahí, deteniendo al niño en la tabla en lo que lo subió. Pero usted se va a morir de frío. ¿Quién va a cuidar al niño? ¿Me explico? Se van a perder los dos. En cambio, si usted se asegura primero, va a poder asegurar al niño junto con usted. Porque ya usted está seguro. Qué importante es que nosotros entendamos este principio, hermanos, en la vida espiritual. Que nosotros estemos primeramente seguros, asegurados todos los días en la salvación. Creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado trabajar en lugares donde hay otras personas trabajando. Hablo de jefes, hablo de compañeros de trabajo, tal vez clientes o incluso en las escuelas, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo. Y qué tremendo es, hermano, que muchas veces vemos gente que se dice cristiana y que da un testimonio pésimo en cuanto al evangelio. ¿Cómo van a ser salvos ellos? ¿Cómo van a ser salvos los compañeros que ven a ese cristiano que cuenta los chistes más pelados que la maquila se sabe? Que hasta los mismos inconversos se chivean a veces de los tarugadas, perdonándome la expresión, que a veces el cristiano dice. ¿Con qué cara va a hablar el cristiano ante esas personas del evangelio? ¿Sabe que prefiere quedarse callado? Por vergüenza. Y esas almas son almas que junto con él van a ir a parar a la eternidad sin Dios. Tenemos que mantenernos nosotros mismos, hermanos, ser coherentes con la palabra que estamos predicando. Y a veces tenemos que aprenderlo de la forma difícil. Qué bueno por ustedes que lo están escuchando ahorita, pero a veces hemos tenido que aprenderlo a la mala a veces. Y eso es algo importante que no podemos ni debemos olvidar. Tenemos que cuidar nuestra propia salvación, porque hay personas, hermanos, que dependen de que usted se mantenga, de que usted se sostenga, porque lo tienen a usted en la mira. ¿No dijo Pablo que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres? La gente está esperando ver una iglesia santa. La iglesia está esperando ver una iglesia consagrada. La gente está esperando ver una iglesia que de veras busca la presencia, la gracia y la misericordia de Dios. No una iglesia que se la pasa detrás del dinero. No una iglesia que se la pasa buscando placer aquí, placer allá. Dice la palabra de Dios, los sensuales. Los que andan nada más tras las emociones, esos son los sensuales. Los que buscan algo sensacional, algo que puedan sentir. Ay, es que aquí no se cae la gente, aquí no está el Espíritu Santo. Y allá donde se caen traen unas doctrinas más diabólicas que de lo que usted se puede imaginar. Tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, yo no le estoy diciendo que si usted se cae tiene un demonio, no. Lo que le estoy diciendo, amado hermano, es que a veces le damos, o hay gente que le da más valor, más poder, le atribuye más poder
a ciertas manifestaciones que a la doctrina verdadera del Evangelio. Yo le invitaría a que me dijera en cuántos versículos de la Biblia dice que se cayeron y que se azotaron y que se anduvieron retorciendo como gusanos en sal. ¿Cuántos versículos menciona la Biblia así? Y vino el Espíritu Santo y todos cayeron derribados y empezaron a reírse como locos en el templo, o en la casa de Cornelio, o en la casa de Sila, o en la casa de Lidia, o en la casa de no sé, de Prócoro, de Nicanor, de Pármenas. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que entender, hermanos, a veces no se trata de una emoción, se trata del entendimiento. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La gente necesita ver una iglesia verdadera. La gente necesita ver que usted como creyente, que yo como creyente, luchamos, nos esforzamos por mantenernos firmes en la presencia de Dios, por mantenernos firmes, decíamos la semana pasada, firmes y adelante en el Señor, firmes en la palabra, firmes en la doctrina, firmes, hermanos, en la santificación diaria, firmes en la lucha contra nuestra propia carne, firmes en la lucha contra Satanás y sus demonios, firmes, hermanos, firmes, aferrados a Él. Si nosotros no estamos firmes, ¿cómo podremos levantar al que está tirado? Es necesario entonces que nosotros entendamos, para poder llevar la salvación a otros, es necesario que nosotros verdaderamente estemos dentro del bote para subir a otro. Imagínense que usted está en el mar, otra vez ahí en el Chubiscar, digo en el canal, digo en el Pacífico, en el Atlántico, y está con el agua hasta acá. ¿Cómo puede ayudar a otro a subir al bote? ¿Les ha tocado tratar de sacar a alguien del agua? A mí sí, 2 o 3 veces. Una de las veces, hermanos, la persona a la que yo estaba tratando de sacar me estaba empujando hacia abajo en lugar de jalarse hacia arriba, ¿verdad? Él estaba empujándome a mí para sacarme a mí, para salir el a flote. Si yo estoy hasta el cuello y trato de subir a otro, lo lógico es que mi peso junto con el del otro me avienta hacia abajo. Entonces yo necesito estar arriba para que pueda yo jalarlo hacia arriba y él pueda ser rescatado. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros, amados hermanos, estamos hasta acá, no podremos sacar a nadie. Jesús mismo dijo que si no podemos sacar la viga de nuestro ojo, no vamos a poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. ¿O no lo dijo Jesús eso? Saca primero la viga y entonces verás bien para hacer lo demás. Hace tiempo se convirtió una cantante, Yuri, y en una entrevista que le hicieron, ella dijo: lo cristiano no me quita lo jacarandosa. Fíjese qué palabras tan tremendas, de tanto poder, hermano, porque son palabras que tienen un poder. Lo cristiano no me quita lo jacarandosa. Imagine a una persona que es evangelizada bajo esa mentalidad. Lo cristiano no me quita lo jacarandoso. Lo cristiano no me quita lo. Y todo lo demás. Bajo esa óptica, ¿sí o no? Bajo esa óptica, hermanos, nosotros necesitamos entender 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué sucede con las cosas viejas? Pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿lo cristiano no me quita lo jacarandoso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Necesitamos mantenernos conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Jesús dijo alguna vez: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito, un adepto, un discípulo. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23:15. ¿Qué pasa, hermanos, cuando yo voy y evangelizo a alguien, viviendo mi vida loca, y voy y evangelizo a alguien? ¿Qué va a pasar con ese alguien? Él va a creer que es salvo, y cuando el verdadero evangelio llegue, no lo va a aceptar.
porque ya es algo. Porque la doctrina que le dieron a él es diferente. Porque la doctrina que le dieron a él es más light, más suave, más fácil de llevar, más fácil de caminar en ese evangelio, en ese cristianismo, en ese falso cristianismo. Por eso dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Usted y yo, hermano, tenemos una grande responsabilidad delante de Dios. Y este ha sido siempre mi temor delante de Dios. Yo no quiero ser la causa de que haya gente que se vaya al infierno porque yo le prediqué mal. Yo no quiero ser la causa de que haya gente, de que un día Dios me diga, mandaste a cientos al infierno por tu forma de vivir, por tu forma de conducirte, por tu forma de predicar. Nosotros podemos vernos a nosotros mismos como algo muy mínimo. Esto es un engaño, hermano. A veces el diablo nos hace sentir que no servimos para nada en la obra. A veces el diablo nos hace sentir que, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo. No se deje engañar, hermano. Hay mucha gente que lo está viendo. Y a lo mejor usted dirá, no, pues es que, no sé, me menosprecian, no me hacen caso. Eso que usted. Los ojos de la gente están sobre usted. De sus hijos están sobre usted. De sus vecinos están sobre usted. Necesitamos asegurar nuestra propia relación con Dios, hermano. Dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto lo voy a ver un poquito más adelante, si Dios lo permite. Le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Y Dios nos dice que hoy nosotros todos tenemos que mirar por nosotros mismos. Segunda de Juan 1:8, Lucas 12:15, Efesios 5:15, Jeremías 6:16, Proverbios 4:25, y todavía, hermanos, remata con 1 Corintios 10:12, que dice, el que piensa estar firme. Entonces necesitamos nosotros, hermano, darle el valor a todas estas advertencias que nos hablan de lo mismo. Mira por ti mismo, cuídate a ti mismo, cuida tus pasos. ¿O no dice eso la palabra? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Tener cuidado de cómo estamos viviendo el cristianismo. ¿Qué clase de cristiano estoy siendo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, maldito al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Afírmate, afírmate tú. Porque tenemos una gran comisión que cumplir y si no estamos firmes no podremos hacerlo. ¿Sí estamos hasta aquí? En segundo lugar, versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, para poder cumplir con la comisión que nos ha sido dada para salvar a las almas, es necesario, hermanos, que en segundo lugar tengamos misericordia del perdido. Que tengamos misericordia del perdido. Yo no sé, hermanos, y no quiero meterme mucho en otras personas, pero yo no sé cómo le van a dar cuenta a todos esos apostolines colorados que han salido por el mundo, todos esos falsos profetas que hablan con el dinero y por dinero y para dinero. Yo no sé cómo le van a hacer con Dios, hermanos, por su falta de misericordia. Ellos no han tenido misericordia, hermanos. Ellos han venido a despelucar a la iglesia, han venido a hacerse ricos con la fe y no han mostrado la más mínima misericordia. ¿Y sabe qué, hermano? Que Dios los perdone porque sí saben lo que hacen. Porque sí saben lo que hacen. Han hecho a un lado la palabra, han hecho a un lado la voluntad de Dios, han hecho a un lado el valor que Dios le da a las almas. ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Sabes cuánto vales? Vales tanto que la Biblia dice que Él dio a su Hijo único para que muriera por ti, para que muriera por tus pecados. Eso vales. La sangre de Jesucristo, eso vales.
toda la humillación que Jesús pasó, todo el sufrimiento que Jesús llevó, toda esa saliva que escupía su rostro, esos golpes, esas bofetadas, esos azotes, esas espinas, esos clavos, todo eso era por amor a ti. Si alguien ahorita pudiéramos preguntarle a Dios, ¿por qué no bajaste de la cruz, Jesús? Si le pudiéramos preguntar a Él, ¿por qué no bajaste de la cruz? Él nos diría, sin duda, por amor a ti, por amor a tu alma, porque no quiero que te pierdas. Yo no sé qué cuentas le van a dar ellos. Aquellos que han engañado, decía ahorita la hermana, ¿verdad? Hay iglesias que son de miles de personas. Simplemente esta mujer que dice que es Cristo, Melquisedec se llama, Melquisedec Lisbeth, según ella. Más de 100,000 seguidores tiene en toda América Latina y parte de Estados Unidos. Este otro de acá de la luz del mundo, hermanos, con iglesias por muchas partes del mundo también, América Latina y Estados Unidos, con su sede en Guadalajara. ¿Qué cuentas le van a dar a Dios por todas esas almas que están arrastrando al infierno? Los de pare de sufrir, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? ¿Con cuánto piensan que creen que pueden comprar a Dios? Y tendrán que dar cuentas por ello. Yo no sé, hermano, qué cuentas le van a dar, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos abrir los ojos, hermanos. Hay mucha gente allá afuera que no ha conocido a Dios, que no ha tenido un encuentro con Jesús, que no han sabido, hermanos, y no han entendido el gran amor de Dios por ellos. Y usted y yo, hermanos, necesitamos entenderlo. Usted y yo necesitamos tener misericordia de esa gente. Usted sabe lo que viene, hermanos, en la eternidad para todos aquellos que no han conocido a Jesús. Usted sabe lo que viene en la eternidad, hermanos, para todos aquellos que han rechazado su misericordia. Jesús dijo que el gusano de ellos nunca muere y que el fuego de su tormento nunca se apaga, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso viene para ellos. Y eso, amado hermano, debiera de tocar nuestro corazón y darnos cuenta de que esa gente necesita una palabra de vida eterna, que a lo mejor nos oyen, a lo mejor no, pero por misericordia, hermano, tenemos que seguirles hablando. Yo no sé cuánto tiempo duró usted oyendo la palabra de Dios antes de convertirse al Evangelio. ¿Cuánto tiempo nos estuvieron hablando? ¿Cuántas veces dijimos no gracias? Pero por misericordia, alguien siguió orando por usted y por mí. Por misericordia, alguien siguió hablándonos la palabra. En los momentos que nosotros les dimos oportunidad, porque cuántas veces les dijimos, a mí no me hables de eso. Yo tengo mi religión. Tú tu cosa, yo la mía. Tú tu fe, yo la mía. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántos años? Alguna persona estuvo de rodillas orando por usted y por mí, para que de repente ahora nosotros digamos, no, ya no les hablo, ya les digo. Tenemos que tener misericordia, como alguien más la tuvo de nosotros, como alguien más habló a nuestras vidas y nos trajo, hermanos, una palabra de vida eterna a nosotros. Qué importante es, hermanos amados. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez qué sería de usted si Jesús hubiera desistido en su esfuerzo por salvarnos? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Si los apóstoles hubieran dejado de insistir en predicar la palabra que les fue dada, porque los golpearon, incluso los llevaron al martirio. El único que no murió como mártir fue Juan. Y a pesar de eso, Juan mismo también fue martirizado. Él fue puesto en una olla de aceite hirviendo. Luego fue llevado como prisionero a la isla de Patmos. La pregunta es, ¿qué habría pasado con nosotros si ellos se hubieran quedado callados? Me llama la atención Pablo, hermanos, que fue el autor de 14 cartas, si mal no me acuerdo, del Nuevo Testamento. Cómo anduvo visitando aquí, visitando allá, predicando aquí, predicando allá. Pero él tuvo una revelación de parte de Dios. Él pudo ver cosas en el cielo, hermanos. Y eso que él vio, ese evangelio que le fue revelado, hermanos, lo impulsaba a seguir predicando. Por amor, por misericordia. ¿Usted ama a sus vecinos?
ama a sus hijos, ama a su esposo, a su esposa, ama a sus hermanos, a sus padres. Entonces tenemos que seguirles hablando, porque sabemos lo que viene. Y a lo mejor no siempre nos van a oír, a lo mejor no siempre van a dejar que les hablemos la verdad, porque la verdad duele, cala, raspa. Pero necesitamos hablarles la verdad. Hermano, hay miles de personas que mueren diariamente, hermanos. Diariamente. La pregunta que yo me hago es, ¿qué motivó a seguir a los apóstoles? ¿Qué motivó a Jesús a llegar hasta la cruz? Y la respuesta, hermanos, es obvia: el amor, la gracia, la misericordia de Dios, hermanos. El saber que nuestras almas estaban destinadas a un tormento eterno. Si eso no hubiera estado en sus mentes y en sus corazones, ¿usted cree que ellos hubieran seguido predicando? ¿Usted cree que ellos habrían aceptado el martirio como lo aceptaron? Mucha gente, hermanos, ardió en Roma como antorchas humanas, vivos, por predicar a Cristo. Y si eso no hubiera sucedido, hermanos, muy probablemente nosotros seguiríamos en pecado o ya no estaríamos en esta tierra. Pero hubo alguien que tuvo misericordia. Hubo alguien que nos amó aún sin conocernos. Y por ese alguien, hermanos, la palabra se siguió predicando hasta nuestros días. Hasta nuestros días. ¿Qué dice, hermanos, en Apocalipsis 14:11? Ahí estamos, luego. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso les espera. Y usted dirá, no, pero pues es que para allá que venga el anticristo todavía falta mucho, a lo mejor se mueren antes. A lo mejor se mueren antes. Pero si mueren sin Cristo, es lo mismo. Marcos 9:44. Marcos 9:44. Dice la palabra del Señor: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere. 3 veces, por lo menos, en este pasaje, y una tras otra, Jesús nos dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Creo que esto es importante. Creo que esto es de tomarse en cuenta. Creo que esto es, hermanos, de darle el valor que tiene. El fuego de ellos nunca se apaga. El gusano en ellos nunca muere. En Isaías, si mal no recuerdo, la palabra de Dios habla y dice que el rostro de ellos es rostro de llama. Y esto es, hermanos, cuando están en el juicio del trono blanco. O sea que van a salir del infierno, pero su tormento no va a terminar en el intermedio entre que son sacados del infierno y echados en el lago de fuego. No dejan de ser atormentados. Siguen en el tormento. Alguien me preguntaba en estos días, no me acuerdo quién, creo que don Francisco, me decía, bueno, si yo meto la mano en un tanque de chapopote hirviendo, no saco ni los moñones, decía él. ¿Cómo va a ser que una persona vaya al infierno y esté en la llama del infierno, en el fuego del infierno, y siga por los siglos de los siglos? ¿Cómo? Ok, la Biblia habla de 2 resurrecciones, ¿sí sabía eso? Sí. Unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los dos van a resucitar. Van a tener un cuerpo nuevo. Y el cuerpo nuevo que tenga el cristiano, el que ha sido salvado, el que ha sido redimido, será un cuerpo semejante al que Cristo tiene ahora. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Los que resuciten
para condenación, van a tener un cuerpo que va a recibir todo el dolor, que va a saber lo que es eso, pero que jamás va a dejar de existir. Es así de simple. Van a tener todos los sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, el oído, todo. De una manera, hermanos, terrible. ¿Por qué? Porque nunca su cuerpo va a volver a morir. Y eso, hermano, es algo que usted y yo tenemos que entender. Y hacernos a la idea de que esa gente necesita misericordia. Y la misericordia no va a llegar, hermanos, a menos de que nosotros les llevemos esa palabra que ellos necesitan. No sé si me estoy haciendo entender hasta aquí, hermanos, pero es importante que así sea. Miren, para poder cumplir con la comisión de salvar almas, como Jesús lo ordenó, es necesario, en tercer lugar, hermanos, que cuidemos la sana doctrina original. Ten cuidado de ti mismo, dijo Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Judas 20 y 22. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, fíjese cómo dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 22. A los que dudan, es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos en la sana doctrina. Y fíjense cómo dice ahí, edificándoos. Usted dirá, es que yo no sé, hay que edificarse en la doctrina, hay que venir al estudio de la palabra, hay que venir a la escuela dominical, hay que estar en la predicación de la palabra, hay que tomar nuestras Biblias y leerlas, hay que entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas, pedirle dirección al Espíritu Santo. Dice, edificándoos en vuestra santísima fe. Aquí, hermanos amados, estamos hablando del contenido de la fe. La fe tiene dos acepciones, dos formas, por decirlo de alguna manera. Una es la acción de creer, es cuando yo digo creo. Es cuando yo creo, cuando yo empiezo a recibir la palabra y la creo. ¿Me explico? Pero el contenido de la fe es ¿qué es lo que creo? Yo creo, bueno, pero ¿en qué creo? ¿Qué es lo que creo? Por eso dice, edificándoos en vuestra santísima o sobre vuestra santísima fe. Es decir, en lo que creo. Yo, amados hermanos, no tengo excusa alguna para decirle a Dios, es que yo no sabía. No, tenemos la palabra de Dios. Hay mucha predicación de sana doctrina, hermanos, que podemos escuchar, principalmente en la congregación donde estamos. ¿Me explico? Tenemos que mantenernos en ella y no salirnos de ella. Edificarnos en la doctrina, hermanos, y no cambiar la doctrina con tal de ganar a alguien. Ah, qué terrible es eso, hermanos. ¿Sabe lo que es el sincretismo espiritual? Sincretismo espiritual, hermanos, es lo que hicieron los españoles con los indígenas de nuestra nación. Mira, es que tú adoras a la Tonantzin. No se llama Tonantzin, se llama Santa María de Guadalupe. No Tonantzin. No se llama Tlaloc, se llama San Isidro Labrador. No se llama Cupido, se llama San Antonio. Y eso es lo que hicieron. Con tal de ganar a los indígenas, de cristianizarlos, entre comillas, lo que hicieron fue cambiarles los nombres a sus ídolos. Y luego les cambiaron la figura a sus ídolos. Entonces se han fijado, ¿verdad? Que o la gran mayoría de los ídolos de la iglesia popular, todos son europeos, no hay ni un judío. ¿Sí se han fijado en eso? Todos tienen rasgos europeos. Todos. No sé, el Sagrado Corazón, por ejemplo, usted ve la imagen del Sagrado Corazón y es un europeo. ¿Sí se han fijado en eso? Rubio, barbón, de pelo largo. Nada que ver con la cultura judía de su tiempo. Vemos, no sé, tantas vírgenes que tienen, ¿verdad? Tantas imágenes de mujeres que tienen. Todas son europeas. Todas tienen rasgos europeos. ¿Por qué? Porque llegaron de Europa para nosotros. Lo que hicieron fue cambiar la doctrina, tergiversaron la doctrina
Y engañaron a los indios, les metieron a palos, les metieron la fe, y ahora ni a palos se las podemos quitar a veces. ¿Qué hicieron? Cambiaron completamente la doctrina, cambiaron completamente el mensaje claro de salvación del Evangelio. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de no andar queriendo cambiar las palabras del Evangelio con tal de ganar a alguien. Es que si te conviertes al Evangelio, todos tus problemas se van a terminar. Mentira. El diablo ataca, ¿sí o no? El diablo viene, hermanos, y sacude como trigo nuestras vidas. Nos zarandea de repente. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Jeremías 23, 25 al 32 dice la palabra: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Qué tremendo es esto, hermanos. Cuando por querer ganar a alguien, hermanos, mentimos en el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra? Todos los mentirosos, ¿qué? Dice, sigue Jeremías diciendo, y que profetizan. Dice, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Fíjese lo tremendo de esto, hermanos. Ahorita hay mucha gente en los altares que se dicen cristianos diciendo: Dios me dio una nueva revelación, Dios me ha dado una nueva unción, Dios me ha dado un nuevo conocimiento, y empiezan a escribir sus libros y venden sus libros, y usted puede vivir su vida, su mejor vida ahora, escribió Joel Osteen, ¿verdad? Su mejor vida ahora. Y así hay infinidad de gente, hermanos, siguiendo el sueño y el deseo del corazón de sus apóstoles y sus profetas. Escuché de un apóstol que está ahí en Miami. Apóstol, llegó un pastor de allá de Sudamérica. Fíjese, apóstol, que allá, apóstol, donde yo soy pastor, apóstol. Y así de apóstol no lo bajaba, y dijo más apóstol que lo demás. Tuvimos un caso, apóstol, como el que usted narra en su libro. Apóstol, tuvimos una persona que se nos murió en el culto, pero oramos por él, apóstol, como usted dice en su libro. Y se levantó. Y la gente dice: amén, gloria a Dios, un milagro manifiesto. Pero ¿sabes de que los milagros no solamente puede hacerlos Dios? ¿Qué significa milagro? ¿Qué es un milagro, hermanos? Literalmente un milagro es un hecho, un suceso que tiene lugar sin la intervención del ser humano, o donde el ser humano no puede hacer nada. Eso es un milagro. Pregunto, ¿un demonio es un ser humano? Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, porque aún Satanás puede hacer señales. Cuando habla la Biblia de señales mentirosas, no quiere decir que el milagro no se haya dado, quiere decir que su propósito es engañar. ¿Saben qué hacía el mentado apóstol este? Le decía al pastor: dime más, dime, dame gloria, alábame. Dice la palabra del Señor: profetizan el engaño de su corazón, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, y que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿De qué está hablando ahí? Aquel que tuviera un sueño, cuente su sueño, pero aquel al que le venga mi palabra, hable mi palabra verdadera. Porque no se trata, hermanos, de traer a la gente con engaños a la iglesia. Se trata de que Cristo sea revelado a sus vidas a través de su palabra. Esa es la comisión que tenemos. Son almas que van a ir al infierno si nosotros no hacemos algo. Y tenemos que entenderlo, hermanos, son almas por las que Cristo pagó. Yo no sé qué cuentas le van a dar Maldonado y sus seguidores y toda la bola de falsos profetas que hay. No sé qué cuentas le van a dar a Dios. Lo que sí sé, amado hermano, es que usted y yo no podemos caer en ese juego. Son almas que van a ser atormentadas por la eternidad, que pueden ser su papá, su hermano, su hijo, los míos. Son almas
alto que usted puede imaginarse. Almas que necesitan la salvación. El profeta que tuviera un sueño, cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, ¿por qué nosotros la suavizamos? ¿Por qué decirle a la gente mentiras? Si te conviertes al evangelio, te vas a sacar la lotería. Vas a tener un yate para que te vayas por todo el canal. Te vas a sacar un carro en la rifa de... ¿Por qué, hermano? Porque a veces la palabra de Dios pega, golpea nuestros corazones. ¿No es cierto? Somos confrontados con la verdad. Mire, hermano, si hay algo que no le va a tener misericordia es el espejo. ¿Sí o no? Usted no puede pararse frente al espejo y recién levantado, con los pelos de... como Picasso, los pelos así de mocudo, dicen por ahí. Y decirle al espejo, qué bonito. Qué bonito estoy, ¿no? El himno a la humildad, ¿no? Qué bonito soy, qué precioso estoy, cómo me quiero. Sin mí me muero y jamás me podré olvidar. El himno a la humildad. No, hermanos, el espejo no nos va a tener nada de misericordia. Nada, absolutamente. ¿Sabe usted que la Biblia es un espejo? Es un espejo que nos refleja tal como somos, que nos hace ver nuestra suciedad, nuestra inmundicia. Pero ¿sabe por qué lo hace, hermano? Para que nosotros podamos venir a los pies del Salvador. No podemos nosotros, hermanos, tratar de ganar a la gente por nuestros medios. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a esta bendita palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como el fuego, no quema mi palabra. No es como el martillo que quebranta la peña. Por tanto, dice, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Y fíjese cómo dice, que hurtan, que roban mis palabras, cada uno a su más cercano. Qué tremendo está eso, hermano. ¿Qué entiende usted por el más cercano? ¿Qué entiende usted por el más cercano? Ahora, dice que hurta mis palabras, o sea, le roba mis palabras. Conoce mi palabra, sabe mi palabra, entiende mi palabra, pero no se la da. Ahora, ¿qué entiende por el más cercano? ¿Quién puede ser su más cercano? ¿Su vecino? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Su pariente? ¿Quién será el más cercano? Pues si a los más cercanos no les tienen misericordia, ¿cuánto más a los más lejanos? Hurtan mis palabras, dice Dios, cada uno a su más cercano. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, dice Él. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. Antes de partir a ocupar su lugar en la diestra del Padre en los cielos, Jesús dio mandamientos a sus discípulos. Cosas como que se quedaran en Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo. Pero también les ordenó que fueran por el mundo y que predicaran el Evangelio, el verdadero Evangelio, a toda criatura, y que hicieran discípulos, es decir, que les enseñaran a otros todas las cosas que Él mismo les había enseñado a ellos. Este mandamiento permanece hasta nuestros días, hermanos. Desafortunadamente, sobre todo para los perdidos, el verdadero mensaje del Evangelio ha sido corrompido por personas que, sin el más mínimo temor de Dios, han buscado enriquecerse a costa de las almas ignorantes. Y les han dado un evangelio light, un evangelio distorsionado, un evangelio de vive como quieras, al fin el próximo domingo viene, este es tu pacto, tu ofrenda, o te confiesas y ya lo hiciste.
Muchas falsas doctrinas han cobrado fuerza y muchas han introducido en las iglesias. Hoy, hermanos, en medio de toda la confusión doctrinal que existe en el mundo, la verdadera iglesia de Jesucristo todavía tiene la misma tarea por delante: ir y predicar el evangelio a toda criatura. A otros dice salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es eso? Ten cuidado de no contaminarte tú con ellos, pero ten misericordia de ellos. ¿Sí me explico? Ten misericordia, pero procura no contaminarte, no ensuciarte tú. Estamos, hermanos, quizá dirían por ahí en el ámbito deportivo, hablando de las carreras, estamos quizá en la recta final, hermanos. Creo con todo mi corazón que Jesús viene. Creo que Jesús viene, hermanos, y creo que tenemos que estar preparados. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así, le halle trabajando. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Entonces es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decirle, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, yo iré. Con todas mis deficiencias, con toda mi debilidad, pero siempre dependiendo de ti, yo iré. Si tú vas conmigo, Señor, yo voy. Si tú quieres, yo quiero. Enséñame, guíame, dame dirección. Que tu Espíritu Santo me llene de sabiduría y de gracia para poder compartir con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia. Porque yo no quiero que ellos vayan a la eternidad sin ti. ¿Quiere ponerse de pie? Dios y Padre Celestial, puede venir al altar si gusta. He predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que creo tú pusiste en mi corazón esta tarde, Señor. Quiero suplicarte, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llene nuestro corazón y nos impulse, Señor, a compartir tu palabra con aquellos que están alrededor de nosotros. Ayúdanos, Padre, para que podamos verdaderamente reconocer, Señor, nuestra necesidad personal de ti, Señor, y que podamos sostenernos en ti, y que podamos caminar a la luz de tu palabra, Señor, que podamos verdaderamente, Señor, apartar nuestro corazón para que te sirva, para que te honre, para que tú puedas llenarlo, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Dios. Ciertamente, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos sostengas, porque a veces, Señor, la batalla es dura, a veces es difícil, Señor, sostenernos, pero si tú estás con nosotros, Señor, entonces podremos hacerlo y podremos llevar tu palabra y podremos edificarnos en nuestra santísima fe, Señor, y conocerte más y conocerte mejor y entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Hoy venimos delante de ti reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Salvador único y todo suficiente. Pero rogamos, Señor, que nos ayudes también a compartir esta fe, Señor, y esta gracia con todos aquellos que están alrededor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú te glorifiques en esta iglesia, Señor. Que podamos salir, Señor, a predicar tu palabra. Que podamos salir, Señor, a llevar el mensaje real del Evangelio para que la gente pueda reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ciertamente, Señor, hemos de batallar, hemos de luchar a veces con nuestros propios temores, Señor, para poder llevar el Evangelio a otros, pero te pedimos nos des victoria, Señor. Danos victoria sobre la carne, danos victoria sobre la tentación, danos victoria sobre Satanás y sus demonios que acechan, Señor, a cada paso de nuestra peregrinación.
Y ayúdanos, Señor, para que así como nosotros, otros puedan venir, Señor, al conocimiento de tu gracia, a la salvación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, pues, Señor, porque sí queremos cumplir con esta gran comisión, porque sí queremos llevar tu palabra, porque sí queremos ser usados para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de terminar la transmisión, nada más les repito los anuncios. Los que están orando pueden seguir haciéndolo si gustan. Les recordamos que tenemos este miércoles nuestro culto en Urbi. Ahora sí esperamos entonces a ver si pueden ir. Tenemos nuestra reunión de oración aquí el viernes a las 6, el miércoles es a las 7 ahí en Urbi, Praderas del Congo 13209. El domingo a las 11 de la mañana nuestra escuela dominical. Parece ser que la dominical de hoy no se transmitió, hermanos. No sé, creo que no le picaron bien ahí el teléfono para que transmitiera, o no sé qué pasó. El caso es que parece ser que no se transmitió. Pero pues la próxima semana tenemos nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana. Si usted está aquí cerca y está escuchando la transmisión por el teléfono y no tiene dónde congregarse, pues te invitamos. Todos son bienvenidos a las 11 de la mañana. Y los jóvenes tienen su reunión, me parece que este jueves a las 7:30, y el sábado tenemos el ensayo de alabanza a las 7:30 también, jóvenes, para los que gustan o los que gusten venir, pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, pues que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a dejar el lugar para ser despedidos, una oración, un canto, no sé, y estamos siendo despedidos de esta manera, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. Te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la bendición de estar aquí en tu casa, glorificando tu nombre. Te pedimos que vayas con cada uno de nosotros, para tu honra y tu gloria, seamos protegidos y llevados con bien a través de la semana, Señor, apercibidos de que tu venida está en cualquier momento. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a siempre mantenernos firmes hacia adelante y a poner en práctica la palabra, Señor, que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a todos que nos rodean, Señor, y puedan percibir de que hay esperanza y eres tú, Señor, viviendo en nuestras vidas y a través de nosotros alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados para tu gloria y para tu gloria. Te pedimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Despídanse de alguien que no haya venido por ustedes.